Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo 23 de julio. Estamos acercándonos cada vez más a nuestras fiestas patronales, a nuestras fiestas titulares en la capital de San Salvador. Y también estamos acercándonos a las fiestas Julias. Se llama cuando el 26 de este mes, dentro de 3 días, hay unas fiestas en la ciudad Santa Ana y que prácticamente paralizan mucha actividad. Este día, para aquellas personas que tal vez todavía no tienen un conocimiento sobre Monseñor Romero, me voy a incluir un poquito en este grupo de los que no conocemos todavía a Monseñor Romero. Este día vamos a encontrar la claridad, la aclaración, la justificación del modo de hablar de Monseñor Romero. Hace unos días les decía yo que el libro del Éxodo es un libro base para comprender la teología de la liberación. ¿Recuerdan? No estoy pretendiendo que usted también se haga de la teología de la liberación, solo quiero justificarles. El libro del Éxodo, por ser un proceso liberador, sirve de base para dar a conocer la fundamentación del por qué nace la teología de la liberación. Monseñor Romero no se puede catalogar como un teólogo de la liberación. Monseñor Romero es más que un teólogo de la liberación. Pero de que hay un proceso liberador en el Éxodo, sí. En la frase que vamos a escuchar de Monseñor ahora, en este segmento Monseñor va a explicar desde que Dios da su nombre: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Está diciendo: no tengan de mí una idea abstracta, un Dios que está allá en los cielos y que ha dejado la tierra y a los hombres. Y dice Monseñor, eso no es exacto. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Esta es la identidad de Dios. De ahí yo extraigo la frase para el día de hoy, porque esto justifica el que Monseñor Romero nos hable de la manera como habla. Oiga la frase para el día de hoy. El pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Dios nos ha enseñado desde aquella revelación de su nombre que Él es un Dios que quiere estar con los hombres, un Dios que siente el dolor de los que son torturados y mueren así, un Dios que reprueba con la iglesia, que denuncia la tortura, la represión y todos esos crímenes. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo que siente, actúa, trabaja, conduce esta historia y en Él esperamos, en Él confiamos. Dios va con nosotros como iba con Israel. Hasta aquí termina la frase. Este es nuestro Dios. No es que Monseñor sea político, pero habla, toca la política, porque la política también es de Dios. Están equivocados aquellos que dicen: yo en política no me meto. Es un campo de Dios la política. Hay que meterse, hay que hablar, hay que opinar. Esta es la enseñanza que deja Monseñor ahora, con toda claridad. La política también es de Dios. La política no está aparte de Dios. Por eso Monseñor Romero hablaba de política y ponía las cosas en su lugar. Oigamos a Monseñor.
Por eso le dice también: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No tengan de mí una idea abstracta, un Dios que está allá en los cielos y que ha dejado la tierra a los hombres. No es eso exacto. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Esta revelación, queridos hermanos, tiene tanta actualidad hoy, cuando estamos tratando precisamente de presentar una religión que muchos critican como si se hubiera apartado de su espiritualidad. Se oyen tantos disparates y se escriben tantas columnas insípidas en los periódicos. Ya nadie va a la iglesia porque nadie predica religión sino política. Aquí tiene la prueba. Nunca la basílica había estado tan llena. Cuando yo le decía a la Madre Dolorosa que está aquí entre nosotros, a doña Rosa, que el ambiente de la basílica tal vez no era apropiado para sus queridos muertos, ella insistió en traerlos y aquí están estos dos muertos entre los aplausos del pueblo. Doña Rosa es la expresión de esas almas inteligentes, comprensivas, verdaderamente piadosas, que comprenden que el pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Dios nos ha enseñado desde aquella revelación de su nombre que Él es un Dios que quiere estar con los hombres, un Dios que siente el dolor de los que son torturados y mueren así, un Dios que reprueba con la iglesia, que denuncia la tortura, la represión y todos esos crímenes. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que siente, actúa, trabaja, conduce esta historia, y en Él esperamos, en Él confiamos. Dios va con nosotros como iba con Israel. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo 23 de julio y hoy tenemos una vasta enseñanza, sobre todo en el Evangelio, porque estamos en el tercero de los 5 discursos de Jesús que aparecen en el Evangelio de San Mateo. Quiero anunciarles que ya está en el canal de YouTube el segundo video sobre los evangelios. Hace 15 días tuvimos el primero sobre San Marcos. El Evangelio según San Marcos es el primero que se escribió. Y hoy ya está disponible el segundo, el Evangelio de Mateo. Primero Dios, vamos a seguir en este orden, sobre todo el Nuevo Testamento, aprendiendo, porque hay mucho que decir, mucho que escuchar, mucho que aprender sobre el Nuevo Testamento. Yo les recomiendo que vayan a la página, al canal de YouTube. Ahí está el video. El de Mateo hace referencia a Marcos. Cuando hagamos el de Lucas, desde Lucas vamos a hacer referencia a Mateo y a Marcos, porque así
es la pedagogía que llevamos en este programa. Vale la pena que usted lo descargue, que lo comparta. No es perfecto porque yo tengo una formación específica. Hay otros que tienen más formación que yo. Pero por lo menos da elementos. Este video da elementos para que usted comprenda y distinga un evangelio de otro. Las lecturas para el día de hoy son de mucha enseñanza. Son de esos temas que tenemos que aceptar que son inagotables. Nunca vamos a poder agotar este tipo de lecturas. La primera, el libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 13 al 19, dice lo siguiente. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso, soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos. Lo primero que tengo que decir es que es lamentable que este libro de la sabiduría no esté en las Biblias no católicas. ¡Qué lástima! Martín Lutero, cuando hizo la Reforma, así se le llama al movimiento que hizo Martín Lutero, la Reforma Protestante, lo hizo como una protesta contra la Iglesia Católica, que estaba muy corrupta. Y la Iglesia todavía tiene muchas áreas corruptas, hay que aceptarlo. Martín Lutero tomó como criterio, para que un texto sea inspirado por Dios, sea canónico, es que el idioma original sea el hebreo. Y como el libro de la sabiduría ya se escribió en griego, dijo, este no está inspirado por Dios. Y lo dejó 7 libros fuera. No sé cómo Martín, siendo sacerdote, no pudo comprender la importancia que tiene el libro de la sabiduría. Usted y yo, que somos católicos y católicas, podemos sacar la enseñanza de este libro de la sabiduría. ¿Cuántos dioses hay? Un montón. En Egipto había muchos dioses. En Mesopotamia había muchos dioses. A estas alturas ya está el imperio griego gobernando, dominando al pueblo de Israel. Cuando se escribió el libro de la sabiduría, ya existe el imperio helénico, se llama el imperio griego. Hay un montón de dioses. En la conciencia todavía prematura del pueblo de Israel, puede haber 1000 dioses. El mío es el más cachimbón. Esta es una conciencia todavía prematura. Hay montones, pero el mío es el mejor. Esto está diciendo la sabiduría. ¿Ante qué Dios va a consultar nuestro Dios si está bien o no está bien lo que está haciendo? ¿A quién le consulta nuestro Dios? Y aquí dice, tú eres el soberano. Cuando llega Jesús, hay un enorme salto. Ya vamos a ver el texto del Evangelio de hoy. Las etapas las podemos señalar de la siguiente manera. Primero, el mundo hebreo, el pueblo hebreo, está rodeado de muchos dioses. Dios, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, del que está hablando Monseñor Romero en la homilía de hoy, basado en Éxodo 3, se le aparece a Moisés y le da el nombre, la identidad. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, pero ¿cómo te llamas? Yahvé, Jehová, o sencillamente yo soy el que soy. Yo soy el Dios dinámico, el que estuvo, el que está y el que estará. Yo soy el que fue y el que será. Pero hay un montón de dioses, sí. Cuando llegue Jesús, ya hay conciencia de que hay un solo Dios, que lo está describiendo el libro de la sabiduría. Pero falta todavía saber cómo es ese Dios único. Y resulta que con la llegada de Jesús, ese Dios único tiene un hijo. Y ese hijo viene en persona a visitarnos. La segunda lectura está tomada del libro de la carta a los Romanos, capítulo 8, 26 al 27. Dice lo siguiente: Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Vamos a complejizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a complejizar este problema. Hay un montón de dioses. De repente, hay un solo Dios. ¿Y cómo es este Dios? Tiene un hijo. ¿Y qué más? Envía el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Ahí viene el detalle de la carta a los Romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Mire, hace muchos años, 1982, yo tuve una novia en Guatemala, maravillosa persona. Lógicamente no está escuchando el programa, por eso puedo hablar de ella. Perdón. Ella era de la Iglesia Presbiteriana Central. Cuando usted vaya a Guatemala, va a ver que en la propiedad, en el área donde está la casa presidencial frente al Palacio Nacional, hay incrustada en la casa presidencial una iglesia. Es la Presbiteriana Central. Es la primera iglesia evangélica en Centroamérica. La trajo el presidente reformista Justo Rufino Barrios en Guatemala. Él expulsó a todos los curas excepto a los paulinos, a la Congregación de la Misión, y a las Hijas de la Caridad las dejó y los echó a todos, y trajo a la iglesia evangélica, la incrustó ahí. Pues estaba yo con mi novia yendo a esa iglesia, porque yo iba a la de ella y ella iba a la católica también. Fuimos a ver juntos al Papa cuando llegó a Guatemala. El pastor predicaba sobre esto de Romanos 8 y decía: ustedes quieren que Dios les haga caso, ustedes le piden, pero no saben pedir, decía el pastor. Si usted quiere un carro, dígale qué modelo, qué color, porque si no, Dios no sabe cómo escoger el carro que usted quiere. Por ahí se fue la predicación del pastor. La carta a los Romanos está diciendo que yo debo dejarme llevar por el Espíritu, porque el Espíritu sí sabe lo que yo verdaderamente necesito. Hoy yo puedo corregir al pastor. A lo mejor usted está pidiendo un carro y Dios sabe si usted necesita el carro, y tal vez se lo da porque lo necesita. Si no se lo da, es porque no lo necesita. A lo mejor usted necesita millones. Usted quiere millones, pero a lo mejor Dios sabe que usted no necesita millones y no se los va a dar, porque el Espíritu actúa en nosotros. Dios es uno. Dios tiene un hijo y Dios nos envía el Espíritu. Vamos al Evangelio de hoy, que es
grande, largo, no necesita mayor explicación. Mateo 13, 24 al 43, dice lo siguiente: en aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Y les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hagamos una recapitulación. En Mesopotamia, en Egipto, hay montones de dioses. Cuando los griegos invaden Israel, llegan con otro montón de dioses. Y el pueblo viene confiando en su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hay un momento en que el pueblo toma conciencia que solo existe un Dios. Y ese Dios es el Dios de los hebreos. Cuando llega Jesús, la humanidad se da cuenta que Dios tiene un hijo. Y este hijo y el Padre envían el Espíritu. Ya estamos completos. Las lecturas del capítulo 13 del Evangelio de Mateo son el tercer discurso que presenta Mateo de un Jesús. Cuando estudien el video sobre el Evangelio de Mateo van a comprender mejor esto. Jesús da 5 discursos, este es el tercero. El primero fue el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. El segundo fue el capítulo 10, la instrucción de los apóstoles. El tercero son las parábolas. El cuarto, la instrucción de la comunidad. Y el quinto, el discurso escatológico, el fin de los tiempos. En las parábolas, Jesús está haciendo llegar su mensaje. ¿Cómo es el reino de los cielos?
semilla buena y cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La cizaña no da fruto, el trigo sí. Crecen juntos, se parecen, pero uno no da fruto, el otro sí. Por sus frutos los reconocerán. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Insignificante, como una semilla de mostaza, oculta como la levadura. Nadie tiene que ver al predicador. Este es el predicador. No, oculta, chiquitita, insignificante. Así es el reino de Dios. Jesús explica estas parábolas en privado, porque la parábola lleva a la finalidad de que el mensaje llegue aunque haya 1000 barreras. En esta parábola queda explicado el origen del mal. El mal no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del maligno. El mal es algo que se llama enigma. No se puede explicar con profundidad. ¿Quién es el maligno? El maligno, el maligno. Pero llegará al final de los tiempos y los hijos del maligno al fuego eterno. Y los hijos de Dios, los integrantes del reino de Dios, al granero de Dios. Maravillosa enseñanza, inagotable por supuesto. Bendiciones para todos y para todas.